Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, cuando nosotros vemos este techo de gasto, solo vemos dos opciones posibles para explicarlo. La primera, que haya una tortura de los indicadores por parte del Gobierno hasta que hayan confesado lo que el Gobierno quiere, que es una práctica, en cualquier caso, habitual en nuestra profesión de economistas, aunque, naturalmente, nada legítima. Y, sin embargo, creo que aquí hay muestras de tortura y de confesiones fraudulentas con respecto a los números de la macroeconomía. La segunda opción es que haya magia. La segunda opción es que se haya anulado cualquier razonamiento económico, que se hayan olvidado de los fundamentos que pudieran explicar este modelo de crecimiento económico que llevaría a estos resultados y que se haya sustituido por una interpretación más propia del chamanismo, con sus propios sacrificios incluidos. Porque no de otra forma se puede explicar estos resultados en un artificio según el cual se van a bajar los impuestos, se van a bajar el IRPF, por supuesto más a las clases más adineradas que a la mayoría de la población, incluido un sector que no lo notaría, como ya hemos denunciado, pero con esa rebaja fiscal compatible, según parece, con la retórica del Partido Popular en la que anuncia que no habrá recortes en los servicios públicos. Y todo ello llevaría supuestamente a una reducción del déficit público de forma sistemática. Eso solo puede obedecer a alguna de esas dos opciones y creo realmente que hay un poquito de cada una de ellas. Estos documentos creo que son papel mojado. La interpretación económica que usted ha hecho aquí, con sus números y con esa interpretación según la cual estamos ya dentro de un círculo virtuoso, creo que es realmente errónea y que verdaderamente podríamos empezar con una precisión, señor Montoro. A nosotros no nos interesa, no nos gusta que usted lo haga mal, porque cuando usted lo hace mal sufre la mayoría de la población y nosotros no queremos que eso sea así. Nosotros buscamos construir una sociedad con justicia social, con empleo, con condiciones dignas de trabajo y entendemos que eso no se puede conseguir con ese tipo de políticas económicas. Por lo tanto, no es una cuestión de maldad frente a usted o a su Gobierno, sino sencillamente de diferencia en la interpretación económica de lo que está sucediendo y diferencia también radical en las medidas de política económica que habría que aplicar. Su modelo de crecimiento económico, desde el principio de la legislatura, se ha basado en la devaluación interna. Se ha basado en interpretar que el crecimiento económico va a venir cuando se bajen los salarios, que va a venir cuando se haga una reforma laboral que ataque a los sindicatos para que tengan menor capacidad de negociar colectivamente sus condiciones laborales, que eso es el propósito de la reforma laboral, incluso ya dicho explícitamente por los documentos del propio Gobierno. Un ataque a los sindicalistas con una mano, con la otra, que es la de la justicia o la de la justicia, entre comillas, la represión que están sometiendo cuando estos sindicalistas luchan por sus derechos arrebatados. Pero en términos económicos tenemos una devaluación salarial que supuestamente esperaba el Gobierno, el caprichoso mercado nos recompensará con la creación de empleo y la modernización productiva. Eso no ha llegado. No ha llegado y, de hecho, el Gobierno, que venía diciendo en los últimos meses, incluso los últimos años, directamente que el principal indicador que mostraba que estaban en lo correcto eran las exportaciones netas. Exportaciones netas que no le he escuchado en su discurso, precisamente porque están cayendo. Están cayendo las exportaciones netas. Ese motor del crecimiento económico dirigido por las exportaciones está cayendo. Ha frenado durante muchos meses y ahora mismo está cayendo. La deuda externa neta está en niveles históricos y eso es consecuencia de muchas cosas. Entre otras, solo con observar la balanza de rentas veremos que las empresas que habían venido a España están repatriando sus beneficios y que las empresas españolas en el extranjero verdaderamente están reduciendo sus márgenes. Elementos macroeconómicos que los podemos interpretar desde esa otra perspectiva, que nos dice que ese modelo de crecimiento económico que pretendía estar propulsado por las exportaciones no está funcionando. Y creemos en nuestro grupo que es que el problema es de origen, de fondo, de fundamentos. Y el Gobierno confundió competitividad con productividad. Confundió competitividad con productividad. Y es que el éxito de economías como Alemania en su carácter exportador no vino de los bajos salarios, que también los tuvo, sino sobre todo de la estructura productiva, de una estructura productiva basada en la alta tecnología. Y eso España no está ni se la espera para intentar construir una estructura productiva de alta tecnología. Todo lo contrario, devaluando los salarios, estamos expulsando a nuestra gente cualificada al extranjero,
para que rindan beneficios en otros países, en otras economías, mientras nosotros no tenemos la capacidad de generar una estructura productiva desarrollada, que es de la que podríamos estar orgullosos. Por lo tanto, ese es el origen del problema. Y ya sabe usted también que la cuota exportadora de España no se vio mermada en los últimos años. Por lo tanto, el problema de la economía española no fueron nunca, ni ahora, ni nunca, los salarios y su supuesto nivel alto. Eso es más bien una interpretación equivocada y muy peligrosa que ha hecho el Gobierno y determinada interpretación liberal. Pero este débil crecimiento económico, débil y frágil, que usted ha hecho gala, igual que el resto del Gobierno en los últimos meses, es un crecimiento económico bastante torturado también. Torturado porque, en términos de crecimiento económico real, si se usa un deflactor del PIB más adecuado, lo que tenemos es decrecimiento económico. Pero aquí también se hacen trampas estadísticas. Se incluye el negocio de la droga, de la prostitución, se sube el crecimiento económico en el papel, pero la realidad, las condiciones materiales de vida de la ciudadanía, de la mayoría de la población, siguen mermándose, siguen viendo cómo sube la desigualdad y la dificultad de acceder a la sanidad y a la educación. Y usted ha hablado de la recuperación de la demanda interna. También es sospechoso esas estadísticas que dicen lo siguiente cuando las encuestas de condiciones de vida y las encuestas de presupuestos familiares lo que muestran es lo contrario, que las familias solo están incrementando su gasto en aquellos servicios precisamente que debiera haber prestado el Estado, sanidad, educación, pero en que su conjunto está reduciéndose el gasto de los hogares. Sospechas siempre de cómo se utilizan los indicadores. Pero más importante es, si estamos obedeciendo al dogma del déficit cero, que al final nos encontremos con este tipo de argumentos. Una reforma fiscal ampliamente regresiva, que, como decía anteriormente, ya hemos denunciado, que además ataca al impuesto más progresivo, que es el IRPF, al que más capacidad tiene para redistribuir rentas, y que verdaderamente en esa regresión vamos hacia un escenario de mayor desigualdad social, de mayor dificultad para redistribuir rentas y de mayor dificultad para elevar el consumo interno. Porque al final, ¿qué hacen las grandes fortunas cuando ven que tienen más dinero en el bolsillo? Pues invierten en el sistema financiero, no consumen en la tienda de barrio, están saturados de consumir en las tiendas de barrios. Esto es una cuestión económica muy clásica, junto con otra, con la de la trampa de la liquidez. Por mucho que se salve y se rescate al sistema financiero y por mucho que el burbujista, que es el Banco Central Europeo, siga prestando a las entidades financieras, si eso no baja la economía real, no habrá crecimiento del empleo ni de la actividad económica con fundamento. Y eso es los problemas reales que enfrenta este país y que, desde luego, este techo de gasto pues no va a poder resolver. No va a poder resolver porque si vamos a un escenario donde nos encontramos con esa burbuja financiera que se está creando, sin lugar a duda, si usted le permite a las grandes empresas tener cada vez más dinero que invertir en el mercado financiero, si el Banco Central Europeo le presta cada vez más dinero y en mejores condiciones a las grandes empresas y a las grandes fortunas, si usted a las grandes fortunas también le baja los impuestos, todo ese dinero no repercute en el crecimiento del empleo, no repercute en el crecimiento de la actividad económica. Lo que hace es irse a una burbuja financiera que, desgraciadamente, pues algún momento estallará y después tendremos que lamentarnos como cuando estuvimos con la burbuja inmobiliaria que su Gobierno, porque usted también era entonces ministro, tampoco supo reconocer. Igual que la crisis de deuda, el nivel más alto de la deuda española, de la deuda pública española, la consecuencia de haber entendido la política, incluso la reforma fiscal, como dar una patada al balón y echarlo hacia adelante y es despreocuparte hasta que al final llegues otra vez al balón. Pero al final se acaba el campo. Al final se acaba el campo y al final emergen las contradicciones. Por eso creo que la reforma fiscal, y nuestro grupo así lo ha denunciado, es oportunismo electoral. Es oportunismo electoral porque intenta vender un mensaje que no es cierto y, sobre todo, que está mermando la capacidad de este país para construir una sociedad con más justicia. ¿Quién va a pagar el pato de esta propuesta de techo de gasto? Las comunidades autónomas, que son las que gestionan el gasto social, la sanidad, la educación, son las que se van a ver obligadas o por lo menos condicionadas a tener que hacer los recortes que este Gobierno no anuncia en este momento. Pero a Bruselas se le dice otra cosa, por el contrario. A Bruselas se le dice que sí se van a hacer más reformas estructurales, que se tocarán determinados sectores y partidas presupuestarias que usted no ha anunciado aquí. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión en respecto a lo que va a hacer el Gobierno. Entiendo que obedece al electoralismo, pero no estamos en tiempo de electoralismo, estamos en tiempo de emergencia social, de que la ciudadanía está desesperada. Y eso, al final, naturalmente, se refleja en las elecciones. Una descomposición del Estado social es una descomposición del Estado electoral.
Y eso deberían haberlo ustedes comprendido después de las elecciones del 25 de mayo. Sin embargo, seguimos empeñados en aplicar esto en el Gobierno y creemos, a nuestro juicio, que lo único que va a hacer va a ser agudizar los verdaderos problemas de este país, que son la desigualdad social y la falta de empleo. Porque por mucho que crezca ese empleo, y termino con esto, por mucho que crezca ese empleo lo hace de forma tramposa también, porque cuando un contrato indefinido es liquidado y se contratan en su lugar 2 contratos a la mitad de precio, naturalmente que estadísticamente tenemos un incremento del empleo. Eso descontando toda la gente que se haya ido del país, eso descontando toda la gente que desanimada se ha ido a su casa. Pero eso significa que caminamos hacia un modelo de sociedad, de empleos precarios, de precarización laboral, que no es nuestro modelo, pero si es el suyo, por lo menos lo digamos de una forma explícita y hagamos un debate sincero, riguroso y, desde luego, honesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón. Por el Grupo de Unión, Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.